Saludos, bendiciones, que el Señor les bendiga. Bueno, creo que algunos ya conocen quién soy, pero para los que no me conocen, soy Camry Sharp. Pero todos me dicen por mi segunda nombre, Joy, que es inglés para gozo. Y también soy la hija del pastor Curtis, quien creo que conocen a él. Es un gusto y privilegio poder compartir con ustedes en estas semanas un tema que siento que es de gran importancia y es tal vez un tema que muchos no conocen la profundidad de su propósito y su origen. También es un tema que a mí personalmente me gusta mucho y uno que me apasiona mucho. El tema que estaremos viendo es Música y Adoración Ungidas, del libro del pastor Norman Holmes. Iniciemos con oración. Bendito Padre, muchísimas gracias por esta oportunidad que me has dado para compartir, Señor, algo que amo mucho, Señor, y yo sé que también a ti amas mucho, porque Dios, tú creaste la música. Yo pido que seas tú, Señor, quien me dirige hoy y que las palabras que digo vienen directamente de ti. Espíritu Santo, te pido que su unción esté sobre mí, Señor, y que todos los que están viendo y escuchando en esta noche puedan sentir tu presencia. En tu nombre oro. Amén. Les cuento que al principio, cuando tomé este curso, yo estaba estudiando en Waverly, New York, en el Instituto de Sion. Y cuando escuché que iba a estar estudiando este curso, me dije a mí misma que iba a ser fácil porque ya conocía mucho sobre la música. No pensé que iba a haber muchas cosas nuevas para aprender y también pensé que se trataba más de cómo cantar, cómo leer música y entender las notas de música. O sea, cosas acerca de música, de lo natural. No pensé que era sobre lo espiritual. Y verás qué sorpresa me dio cuando inicié la clase. Me quedé tan sorprendida de lo poco que sabía yo acerca de la música. Sí, yo sabía cosas como las notas en compás y cosas técnicos, porque cuando yo estaba en el colegio, yo estudié música por un año. Pero cuando tomé este curso, me di cuenta que sabía muy poco y casi nada sobre música. ¿A qué me refiero? Aprendí sobre la diferencia entre la alabanza y la adoración. Aprendí qué es música ungida y qué es lo que lo hace ungido. Pero algo que yo siempre voy a recordar de ese curso es una pregunta, y es esto: ¿cuál es la música que le agrade a Dios? Aprendí a reconocer y discernir, bueno, mejor lo digo de esta forma, sigo aprendiendo a reconocer y discernir cuál es la música y agradable y aceptable por Dios. Después de terminar este curso, mi vida fue cambiada en la área de música. Mis ojos estaban abiertos para ver la música un poco más como Dios la ve. Y mi esperanza por ti es que de igual manera que Dios abrió mis ojos y entendimiento a la verdad acerca de la música, yo espero que también usted tenga tus ojos abiertos a la verdad acerca de la música. Muchos no saben o no entienden el poder tremendo que hay en la adoración y la música. Tampoco conocen el efecto que tiene el poder de la música sobre nuestras vidas. Pero con todo, para entender y captar bien un tema, hay que regresar al principio. Como los investigadores, para resolver un misterio, ¿qué hacen? Regresen a la escena del crimen. Pero obvio que nosotros no vamos a estar investigando un crimen, sino las verdades de la música.
Y no regresaremos a la escena del un crimen, sino al principio de la vida. ¿Cuál es el principio de la vida? Es la creación. Entonces, lo que les estoy compartiendo en esta noche es una introducción a la música. Estaremos estudiando, y Dios primero, respondiendo unas preguntas típicas como ¿qué es alabanza y adoración ungida? ¿Y qué hace que esa música sea ungida? El primer punto que estaremos viendo será la creación de la música y la corrupción de la música. Voy a repetir. El primer punto es acerca de la música y la corrupción de la música. Dios creó la música. Dice Colosenses 1:16. Colosenses 1:16. Y voy a estar leyendo de la Nueva Biblia de las Américas. Dice así la palabra de Dios. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles y invisibles, ya sean tronos o dominios, o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Eso es muy importante. Todo, incluso la música, fue creado ¿por quién? Por Dios. ¿Y el propósito? Para Él. Todo fue creado por Dios y para Él, incluso la música. Pero tristemente, la música ha sido corrompida por el diablo. Es que el diablo intenta imitar a Dios porque él quiere lo que pertenece a Dios. Pero él, el diablo, lo hace corrompida y lo cambia al contrario de la forma en que Dios lo diseñó. Incluso el enemigo quiere tomar la música y usarla para sí mismo y cambiar el propósito que Dios diseñó para la música. La primera evidencia que encontramos que Dios creó la música y que fue creada para Él, podemos ver en la creación del mundo, pero aún más antes de la formación del mundo. Déjame explicar. Muchos tenemos la mentalidad de cuando Dios creó el mundo en los capítulos en el libro Génesis, capítulo 1 y 2. Aquí es cuando leamos que Dios creó y formó el mundo. Pero no todo fue creado en este tiempo. Por ejemplo, los ángeles. Ya sabemos que los ángeles fueron creados mucho más antes del mundo porque tenemos escrituras como Salmos capítulo 8, versículo 5. Salmos 8, versículo 5. Que nos dice que Dios creó el hombre un poco menor que los ángeles. Y en Génesis capítulo 2 tenemos la historia de la creación del hombre. Los ángeles ya existían antes de los hombres, porque no leemos que Dios dice, y luego en el sexto día creó Dios los ángeles. No es así, sino dice que creó al hombre. Y igual, la creación de la música no fue en la creación del mundo, sino que la creación del mundo demuestra la evidencia de la música. Para simplificarlo, la música fue manifestado o dado a luz en la creación del mundo. Es cuando vemos que existe la música. También en este punto de la creación y corrupción de la música, estaremos viendo cómo la música fue corrompida, que fue a través por el diablo, quien antes se llamaba Lucifer. Y vamos a ver unas cosas muy interesantes sobre eso. También estaremos viendo cómo la música es una herramienta poderosa que Dios pueda usar. Pero tristemente, la música es poderosa en las manos del diablo si le dan la oportunidad al diablo para usar la música. Porque recuerde
que yo mencioné que el enemigo quiere imitar y robar lo que es de Dios, pero cuando él lo hace corrupta. Es igual, si le damos la puerta abierta al diablo, él puede usar la música y lo usa contra nosotros, contra la iglesia de Dios. La música es también un arma, y es un arma muy poderosa cuando es usada por Dios, pero igual, si el enemigo lo usa, se convierte en una arma contra la iglesia de Dios o contra nosotros. Vamos a estar viendo cómo la música nos abra a lo espiritual. Disculpe. Vamos a estar viendo cómo la música nos abra a lo espiritual en el sentido positivo y también negativo. Vas a notar mucho en este curso que hay dos clases de música. La música que viene de Dios y la música que viene del enemigo. No hay término medio. O también podamos decir que no hay color gris. Es blanco o es negro. No se mezclan los dos colores. La música es tan poderosa que nos puede abrir al Señor o al enemigo. También vamos a estar viendo cómo la música es una forma para Dios comunicar con nosotros y nosotros comunicar con Dios. Ese es su propósito principal para la música. Y sí, lo hacemos comunicando con Dios a través de la oración, pero la música hay una conexión más. Y si lo puedo decir así, es más íntima y profunda. Y les voy a explicar esto más adelante, ¿verdad? Esto es una introducción. Como dándoles una muestra para abrir tu apetito. La música es una forma para comunicarnos con Dios y Él con nosotros. Pero también la música que no es de Dios y no viene de Él, nos puede abrir a lo demoníaco, al reino de las tinieblas. Otro punto, número 2, que estaremos viendo es sobre la adoración, cuál es aceptada y cuál es rechazada. El punto número 2 que estaremos viendo es sobre la adoración, cuál es aceptada y cuál es rechazada. Y eso incluye estilos de música usada en adoración, incluso palabras en adoración y los motivos en la adoración. La adoración no es solamente un tipo de música. Nosotros conocemos la adoración más como en cantos que son más lentos, cantos que están alabando a Dios, hablando sobre Dios, glorificando a Él, honrando a Él y declarando su majestad. Por ejemplo, no sé si conocen el canto Al estar tú aquí por el pastor Pablo Bravo. Ese es un canto de adoración. Adoración es también una acción de parte de nosotros. Adoración nos hace querer postrarnos delante de su majestad y levantar, otra acción, nuestras manos a Él. Adoración es adorar al Rey de Reyes. Y maneras de adorar a nuestro Dios incluye movimientos como levantar nuestras manos, aplaudir, arrodillar y danzar. Punto número 3 es sobre la restauración de la música por medio de David. La restauración de música por medio de David. David era un hombre conforme al corazón de Dios. Y eso lo podemos leer en Hechos 13:22. Hechos 13:22. David reconoció que Dios deseaba algo más que sacrificios de animales. Él quería adoración de nosotros hacia Él. Salmos 40, versículo 6. Salmo 40, versículo 6.
Disculpe. Salmos 40, versículo 6. Sacrificio y ofrenda de cereal no has deseado. Me has abierto los oídos. ¿Quién escribió este salmo? Era David. David está diciendo, sacrificio y ofrenda no has deseado. El sacrificio de animales no has deseado. Hay algo más. De hecho, el tabernáculo de David se enfoca más en adorar al Señor que en los sacrificios de animales. En Primera de Crónicos 16, en Primera de Crónicos, el capítulo 16, podemos leer cómo David se enfocó en las alabanzas y formó un orden. Eso es un clave, un orden. Un orden donde siempre, todo el día y noche, constantemente habrá personas que estarán adorando y ofreciendo alabanza y adoración como sacrificios al Señor. Dios tiene un orden para la música y más adelante veremos cuál es esa orden. David estaba viviendo en el tiempo del viejo pacto, donde Dios requiere sacrificios de animales. Y solo el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo, donde moraba la presencia de Dios. El sumo sacerdote solo pudo entrar ahí una vez al año. Y por referencia puedes apuntar Hebreos capítulo 8, versículos 7 al 10. Hebreos 8, versículos 7 al 10. El sumo sacerdote no tuvo la libertad para entrar a la pura presencia de Dios cuando sea. Tenía que ser en un tiempo específico. Pero David, cuando él trajo el arca del pacto y lo puso en una tienda, David entraba a lo que representaba el lugar santísimo. ¿Y qué hacía? Adoraba en la pura presencia de Dios. Pero él vivía en el viejo pacto, pero practicaba el nuevo pacto. Leamos Hebreos capítulo 9, versículos 6 al 15. Hebreos 9, 6 al 15. Y no lo vamos a leer todo, solo algunos versículos, comenzando con el 6. Dice así: así preparadas estas cosas, los sacerdotes entran continuamente al primer tabernáculo para ofrecer en el culto. Pero en el segundo solo entra el sumo sacerdote una vez al año, no sin llevar sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados del pueblo cometidos en ignorancia. Versículo 8. Queriendo el Espíritu Santo dar a entender esto, que el camino al lugar santísimo aún no había sido revelado, en tanto que el primer tabernáculo permaneciera en pie. Necesito explicar un poquito. Está diciendo el primer tabernáculo, después el segundo. ¿Cuál eran estos lugares? Era el lugar santo, que era el primer tabernáculo, y el segundo era el lugar santísimo. Y en las escrituras está diciendo que mientras este orden que está en el viejo pacto, mientras eso permaneciera, nadie podía entrar al lugar santísimo a menos el sumo sacerdote una vez al año. ¿Y qué dijo? En el versículo 7 tenía que entrar con un sacrificio, con la sangre de un animal para ofrecer por sí mismo y por los pecados del pueblo.
Pero esto era un ejemplo. Algo que Dios nos estaba enseñando, algo que Él quería hacer. Algo más allá. Sigamos leyendo en versículo 9 de Hebreos capítulo 9. Esto es un símbolo para el tiempo presente, según el cual se presenta ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en su conciencia al que practica ese culto. Y el versículo 15 dice, por eso Cristo, el mediador de un nuevo pacto, a fin de que habiendo tenido lugar una muerte para la redención de las transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto, los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Y por último leamos Hebreos capítulo 10, versículo 19. Hebreos 10, versículo 19. Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, versículo 20, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne. En el viejo pacto, nadie podía entrar en el lugar santísimo, solo el sumo sacerdote, y eso era una vez al año. Pero ahora, con el nuevo pacto que trajo Jesús, por medio de la sangre preciosa que Él derramó en la cruz, Él ahora nos da la libertad para entrar al lugar santísimo. Él trajo un nuevo pacto, un mejor pacto, que ahora nos permite entrar a la pura presencia de Dios, para entrar detrás de ese velo, para adorar en libertad, sin tener que sacrificar animales, porque la sangre de Jesús es el sacrificio perfecto y el único sacrificio que puede lavarnos y limpiarnos tanto que podemos entrar en la pura presencia de Dios. Y David vivía en el tiempo del viejo pacto, pero practicaba, Dios le reveló el nuevo pacto. Y David entraba donde estaba el arca del pacto y adoraba al Señor en libertad. Y hermanos, ahora tú y yo podemos entrar en la presencia de Dios y adorar en libertad. Ya no necesitamos sacrificios de animales. Ahora podemos entrar con sacrificios de alabanza. En Salmos capítulo 25 y versículo 2. Salmos 25, versículo 2 y Salmos 100, versículo 4. Salmos 100, versículo 4. Nos dice que entramos en la presencia de Dios. Entramos con acción de gracias. Punto número 4 que estaremos viendo es cómo adorar en espíritu y en verdad. Punto número 4 es cómo adorar en espíritu y en verdad. Porque dice la palabra de Dios en Juan 4:23. Juan 4:23 dice así: pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que lo adoren. Amén. ¿Qué significa adorar en espíritu? La música que viene de nosotros no viene de nosotros, sino estamos adorando en el Espíritu de Dios. O sea, no viene de nuestra carne, sino que es por y del Espíritu Santo. Estamos adorando en Dios. No es nada que viene de nosotros. Adorar en la verdad. Esto tiene dos aspectos. Adorar en la verdad es verdad en el adorador.
Voy a repetir, adorar en la verdad es verdad en el adorador, en la persona que está adorando, en la adoración, en la música. Para ser un verdadero adorador, hay que primero tener la verdad en nosotros. Hay que primero ser un creyente salvo. ¿Por qué? Porque Jesús es la verdad. Y para tener la verdad hay que tener a Jesús en nuestro corazón. Luego hay que caminar en la verdad. Aquí hay algo muy interesante. Primero hay que obtener la verdad. Pero no es suficiente tener la verdad. Hay que usar o actuar por medio de esa verdad. Dice la palabra de Dios que Él es el camino, la verdad y la vida. Eso se encuentra en Juan 14:16. Juan 14:16. Y para la adoración verdadera, no es solo que nosotros tenemos que tener la verdad, sino que nuestra adoración debe ser de acuerdo a la verdad que se encuentra en la palabra de Dios. Para la adoración verdadera, no es solo que nosotros tenemos que tener la verdad, sino que nuestra adoración debe ser de acuerdo a la verdad que se encuentra en la palabra de Dios. La palabra de Dios es nuestra guía por muchas, muchas cosas, incluso la música. Adorando en la verdad de Dios. Adorando conforme las guías y las claves que Dios nos da para la música en la adoración. Lo encontramos en la Biblia. Primero, hay que poseer la verdad. Luego, caminamos en esa verdad. Porque cuando caminamos en la verdad comenzará a ser parte de nuestra vida. Y llegará al punto donde manifestamos la verdad o la verdad fluye fuera de nosotros, fluye en nuestra música. Entonces no solo seremos adoradores que adoran en la verdad, sino que también nuestra adoración tendrá la verdad. El quinto punto es sobre la adoración y la música equilibrada. El quinto punto es sobre la adoración y la música equilibrada. No podemos ir a un extremo, ni tampoco podemos descuidarnos. Tiene que haber un equilibrio, como cuando hacemos ejercicios. No podemos ser tan estrictos diciendo, yo no puedo comer un quequito un día, yo no puedo comer una galleta, tengo que comer puras verduras, solo verduras, y tengo que hacer ejercicios todos los días, 2 horas al día. Tampoco podemos decir, bueno, unos 15 minutos de ejercicios y me voy a comer este queque entero. No, hay que tener un equilibrio, hay que tener un balance. Hay que hacer ejercicios, hay que comer sano y también disfrutar de vez en cuando de un quequito, un helado. Igual con la música, no podemos ser estrictos en el sentido de diciendo así y así y así son las cosas. No se puede cambiar. Así es. Las cosas son así y siempre es así, siempre va a ser así. Y tampoco podemos dejar de tener un orden o ser flojos y dejar que pasa por alto algo en la adoración y la música y decir, bueno, es que no sé qué. No, Dios es un Dios de orden y Él quiere que sigamos las guías y las reglas que Él nos dio sobre la música. Nuestro sexto punto es acerca de dirigir el servicio de alabanza. El sexto punto es acerca de dirigir el servicio de alabanza. Aquí estaremos enfocando en claves que
pueden ayudar a que nuestro servicio de alabanza fluya mejor. Por ejemplo, cómo alistar una lista de cantos para el servicio de adoración y la importancia de tener nuestro tiempo propio con el Señor para desarrollar nuestro espíritu para alabar y adorar. Voy a repetir. Uno de los muchos puntos que vamos a estar viendo. 2 son cómo alistar un listo de cantos para el servicio de adoración. Y la importancia de tener nuestro tiempo propio con el Señor. Eso es muy importante para desarrollar nuestro espíritu para alabar y adorar. Y este curso no es solo para aquellos quienes ya están dirigiendo o van a dirigir servicios de alabanza o son músicos. Este curso es para ellos, pero es también para el individual. Vas a ver muchas cosas en este curso que aplica a su vida, que aplica a lo que usted hace con la música, lo que estás escuchando. Es para todos. El 7º punto, disculpe. El 7º punto que vamos a ver es la reparación de las brechas. El 7º punto que vamos a ver es la reparación de las brechas. Si tienen el libro, y creo que sí vas a tener el libro, vas a ver que estoy siguiendo el orden de los capítulos en el libro de Pastor Holmes. Aunque sí estamos siguiendo el orden, yo no quiero que esto sea como un repaso del libro. Aunque sí mucho vas a estar leyendo en su libro y pues vas a estar escuchando esto y va a ser como un repaso. Pero espero exponer en áreas que el libro no expone y enseñarles para que algún día puedan enseñar a otros este curso. Cuando yo estaba estudiando en el Instituto Sion, siempre mis maestros me decían esto: nosotros queremos presentar la información en una manera que pueden capturar y entender, y que usted, cuando termina este curso, siempre nos decía, cuando terminaba el curso, nos decía: ¿están listos para ir a compartir? ¿Están listos para enseñar? ¿Les quedó claro? Y es mi esperanza que les va a quedar tan claro, lo van a entender muy bien, que si alguien viene a usted y le hace una pregunta acerca de la música, van a poder contestar, van a poder enseñarle las escrituras, vas a poder enseñar este curso. Y en este punto que estamos viendo de la adoración y la música la reparación de las brechas, el punto de la reparación de las brechas, estaremos viendo cómo reparar las brechas para el avivamiento. El avivamiento es algo que todos los cristianos anhelan, deben de anhelar la llegada del avivamiento. Yo sí anhelo, yo oro al Señor, le pido al Señor que traiga el avivamiento. Mi iglesia está orando mucho tiempo para el avivamiento. Las iglesias de Sion han estado orando para el avivamiento porque es tiempo, necesitamos el mover del Espíritu Santo. Pero hay que alistar el camino para su llegada y reparar las brechas para su llegada. Y reparar para que pueda llegar. Cuando viene el presidente del país y va pasando por el pueblo, por una razón, para visitar o saludar, no sé. ¿Usted piensa que el pueblo va a dejar que el presidente llegue y los calles están feos, con huecos y arruinados y no están bien pintadas para que se pueda ver las señas que hay? No, van a reparar el camino, van a reparar las brechas, van a asegurar que el camino esté listo
para recibir el presidente. Igual necesitamos alistar el camino para recibir a Dios, para recibir el Espíritu Santo. Podemos ver cómo la música de David, el orden que él instituyó por Dios, fue en parte importante para los avivamientos que hubo en el tiempo del reino de David y también en el reino de Salomón. Porque antes de un gran avivamiento, primero sucedió la restauración de la música y la adoración de David. Primero, para que llegue el avivamiento, hay que regresar al principio, hay que restaurar el orden de la música y la adoración. La restauración de la música y adoración de David. La música es lo que invita la llegada, la presencia de Dios. Los cultos, ¿cómo comienzan? Con oración, invitando al Señor, sí, pero después ¿qué? Entramos en un tiempo de alabanza y adoración. ¿Por qué? Porque estamos invitando aún más la presencia de Dios. La oración es como una invitación escrita al Señor, lo digo así, pero la adoración, la alabanza cambia el lugar y alista el lugar para que la presencia de Dios pueda llegar y morar. La música abre el camino para el Señor. Entonces, primero hay que restaurar la música para que suceda eso. Hay que restaurarla para que llegue el Señor. El avivamiento es cuando se manifieste la gloria del Señor en una manera que no hemos experimentado o no hemos experimentado tanto, algo más grande. Es cuando el Señor viene en una forma más fuerte. Es cuando hay un mover fresca del Espíritu Santo. ¿Y cuánto sabemos que hoy necesitamos ese mover fresca del Espíritu Santo? Este año ha sido un año muy duro para muchas personas y estamos anhelando el mover del Espíritu Santo, pero hay que reparar las brechas, hay que alistar para el avivamiento. Estamos orando al Señor que trae el avivamiento, pero ¿qué tenemos que hacer? Nuestra parte, tenemos que alistar, tenemos que reparar el calle para que llegue y tenemos que preparar como preparando una manera con la música, restaurando la música. Primero hay que reparar la brecha, hay que reparar lo que está causando un impedimento a la venida del Espíritu de Dios. Hay que regresar al orden que Dios estableció. Hay que regresar al orden que Dios estableció. Y el último punto que estaremos viendo son 8 puntos. El último es el rumbo a Sión. Porque en toda nuestra caminata, en todo lo que hacemos, nuestra meta es llegar a vivir con Dios. Dios está en los cielos, pero ¿dónde dice la palabra de Dios que es la morada de Dios? Es Sión. Dios nos está llamando a un supremo llamamiento, a algo más. Ese algo más es llamado la morada de Dios. La morada de Dios es Sión. Y fue allí en Sión donde el rey David erigió su tabernáculo y donde se organizó el uso del canto y la alabanza para la adoración. Fue allí en el monte Sión. En el monte Sión David estableció el orden de la música que Dios le enseñó a David. Y gracias a Dios que tenemos escrito eso en la Biblia para que nosotros podamos aprender esa orden. En lo natural, Sión era un lugar más importante, el lugar más importante para los israelitas. Y para nosotros como el Israel espiritual,
El lugar más importante para nosotros es Sión en los cielos. Nuestra meta no debe ser solo entrar a los cielos y decir, apenas llegué, apenas entré a los cielos. No, nuestra meta, lo que debemos estar luchando por es llegar a vivir y morar donde Dios mora. Esa es mi meta, esa es mi visión de vivir con Dios en Sión. Yo no quiero llegar al cielo y ver a Dios lejos. Yo no quiero tener mi casa lejos de Él. Yo quiero llegar al cielo y Dios me dice, venga a mi morada, venga a vivir conmigo por toda la eternidad. Queremos llegar a Sión. En su libro, el pastor Holmes dice, así que cuando tratamos de entrar a la ordenancia de adoración que David estableció en Sión, realmente estamos entrando a la expresión de adoración celestial. Puesto que el monte Sión fue el supremo llamamiento para el pueblo de Dios del Antiguo Testamento, debemos ver que la mayoría de los israelitas no alcanzaron el supremo llamamiento de vivir ahí. De la misma manera, el Señor nos ofrece una vida y adoración espiritual para que moremos en lugares celestiales. Pero muchos cristianos no alcanzan ese supremo llamamiento. Como leí, los israelitas no alcanzaron eso. Qué triste para saber que fallaron en algo que Dios quería que alcanzaban. Yo no quiero llegar al cielo y que Dios me dice, yo tenía esto para usted, pero fallaste. Yo quiero aprender y espero que tú también deseas aprender de los errores de los israelitas, aprender lo que ellos hicieron, dónde ellos fallaron y decir, ese es el error que ellos cometieron. Yo no voy a ir ahí. Voy a aprender para no fallar en esa área. Uno de nuestros deseos debe ser que alcancemos el supremo llamamiento que Dios tiene para nosotros y no fallar como los israelitas. Queremos ser como David, que vivió más allá del siglo en que estaba viviendo y vio el corazón de Dios, el deseo de Dios, que es que seamos adoradores de Dios en espíritu y en verdad. Que subamos al monte Sión a morar en la presencia de Dios. Que aprendemos cómo entrar en la presencia de Dios y cómo crear o dar música al Señor, que le agrade a Él, que Él lo va a recibir, porque no queremos presentar a Dios algo que Él va a rechazar. No queremos escuchar de Él. Yo rechazo eso. Eso no me agrade. Yo no voy a recibir eso. Queremos entregar a Dios lo que le va a complacer. Queremos escuchar de Él. Gracias por atraerme eso. Te agradezco mucho. Veo el amor. Yo veo que estás siguiendo el orden que te he dado. Bueno, eso termina nuestra introducción a la música y adoración ungidas. En el segundo clase nos vamos a enfocar en el primer punto, la creación de la música y la corrupción de la música. Quiero terminar con oración. Dios, te doy muchas gracias por este tiempo. Gracias por la oportunidad, por la libertad que tenemos aún para aprender más de ti. Gracias que estamos aprendiendo sobre la música, sobre lo que tú quieres con la música, por qué lo diseñaste, cuál es su propósito. Gracias, Dios, que tenemos esta oportunidad, este privilegio de poder aprender cómo presentar delante de ti música que te agrade, música que atrae su presencia. Te bendecimos y te alabamos, Señor. En tu nombre oramos. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Muchas gracias.